¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Has escuchado esa expresión? Más en esta Semana Mayor para el mundo cristiano, la semana de tanto significado para cada creyente. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tal vez desde pequeño, como me pasaba a mí, se nos enseñó eso. Al menos nuestros padres en aquella época, lo mucho o poco que sabían lo compartieron y nos enseñaron, como decimos, el temor a Dios. Al menos nos hicieron conscientes de que existe un Dios que todo lo creó. Hoy, lamentablemente, no sucede así. Muchos padres ni buscan de Dios, mucho menos podrán instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. Por eso es tan pertinente que sigamos nosotros llevando el mensaje de esperanza, de salvación, instruyendo, porque cada día escasea más la verdad de este mensaje. Escasea o se distorsiona. En fin, que la pregunta que hoy te hago es, ¿sabes tú por qué Jesús murió en una cruz? ¿Cuál fue la razón? ¿La conoces? Te voy a resumir la respuesta y luego leeremos en la Biblia. La razón para que Cristo muriera en la cruz fuiste tú. Y tal vez dirás, ¿por mí? ¿Y qué tengo yo que ver con eso? He escuchado frases que me han dicho como estas: Adán fue el que pecó, no yo. Así de sencillo. Yo no tengo la culpa de que ellos hayan desobedecido. ¿Puedes entender tú por qué Cristo murió en la cruz? Y cuando se dice que murió por ti y por mí. ¿Y por qué yo insisto en esta pregunta? Porque es medular. Es necesario comprender la razón, lo que movió a Dios a enviar a su Hijo aquí a la tierra, a tomar tu lugar y el mío en la cruz. ¿Y por qué yo tenía que ir a la cruz? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué yo tenía que morir en una cruz? Estas preguntas necesitan respuestas, porque mientras ese velo nuble el entendimiento, no podremos comprender el amor de Dios y mucho menos valorarlo. Y el ser humano lamentablemente cayó en una condición tal por causa de la desobediencia, sí, del primer hombre, Adán, y de Eva, claro que sí. Esa desobediencia
al consejo de Dios, que los iba a proteger del mal. Trajo consigo que toda la raza humana fuera infectada, contaminada, corrompida con ese veneno mortal. Porque Lucifer una vez fue expuesto y también fue sacado del reino y de la presencia de Dios. No descansó hasta alcanzar la máxima creación de Dios, que fuiste tú y que soy yo. Y procuró de alguna manera tocarlo con su veneno. Y una vez desobedecida aquella orden de que no comiera de aquel árbol, algo ocurrió en aquellos dos hijos de Dios. Algo ocurrió dentro de ellos. Se alteró totalmente su naturaleza divina, santa. Aquel estado perfecto se alteró. Y ese estado inmediatamente lo alejó de su Creador. Ya no podía hablar con facilidad ni fluidez con su Dios. Algo había pasado. Algo había sucedido. Y Dios, en su bondad y en su amor, no descansó hasta volver al hombre a su presencia, hasta reconciliarlo. Y para eso envió a su Hijo. No hubo un ángel, no hubo un querubín, no hubo un rey, no hubo un juez, no hubo un profeta, no hubo nada ni nadie capaz de reconciliarnos, de volvernos con Dios. No lo hubo. Solamente había uno, perfecto, santo, puro. Solo había uno, que la maldad del enemigo no podría alcanzarlo. Jesucristo. Fue el único. Porque había una sentencia de parte del Dios Santo. La paga del pecado, de la desobediencia, era la muerte. E inmediatamente Adán y Eva desobedecieron, se convirtieron en simples seres mortales. Y desde ese día fueron incapaces en su fuerza de hacer lo correcto. Y así vemos como un niño de 3, 4, 5 años, sin que nadie le enseñe lo que es la mentira, lo que es la maldad, y aún en medio de su inocencia, cómo miente y con qué gracia lo hace. Lo vemos en su actitud egoísta de no querer compartir un juguete. Lo vemos maquinar tan temprano para salirse con la suya. ¿Quién le habrá enseñado a ese niño en ese estado de inocencia? Nadie. Eso ya vino en el paquete. La única diferencia entre el niño y el adulto es que él está en un estado de inocencia. Y Dios en su misericordia
en su amor. Lo pasa por alto en el niño. Porque no hay la conciencia entre el bien y el mal. Y por eso el reino de los cielos le pertenece a ellos, porque Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor. Sin embargo, una vez este niño pasa a un estado de conciencia, de donde ya sabe discernir el bien y el mal, tendrá que aprender a escoger a quién agradar y a quién obedecer. Y es así como va creciendo y luego vamos descubriendo nuestra incapacidad de hacer todo correcto y de hacer todo bien. Nos podemos esforzar, nos podemos educar, nos podemos formar en las mejores universidades, en los mejores seminarios teológicos. Podemos conocer la Biblia a cabalidad y sin embargo descubrimos que aún hay maldad dentro de nosotros. Y como Pablo describe en sus experiencias tempranas, descubre que hay un mal dentro de él, que hay una inclinación que él no puede vencer. Y que por más que luchó en su fuerza y en su mejor deseo de hacer lo correcto, siempre terminaba haciendo lo incorrecto, lo indebido, hasta llegar a un estado de miseria, de desesperanza humana, al descubrir que en sus fuerzas él no se podía cambiar ni obligar a hacer el bien continuamente. Hoy hacía algo bueno y mañana, con sus mismas manos con que lo hizo, lo destruye. Nosotros no somos diferentes a Pablo. También en muchas ocasiones nos sentimos igual de miserables al descubrir que en nuestras fuerzas no logramos cambiarnos, transformarnos. Y que cuando no pecamos de una manera, pecamos de la otra. Cuando llegamos a ese estado de conciencia, de saber que en nosotros no hay fuerzas para vivir en ese estado perfecto que nos puede acercar a Dios. Porque Dios es santo, Dios es perfecto. Y nadie puede estar dentro de su reino y mucho menos en su presencia sin esa santidad. ¿Y qué esperanza había entonces para el hombre? Y ahí fue cuando Pablo recuerda, entra en razón y se levanta en esperanza, diciendo: doy gracias por el Espíritu Santo, doy gracias por Jesucristo, porque ahí encontró consuelo, encontró nuevas fuerzas para seguir, sabiendo primeramente y reconociendo su condición de pecador. Y ese es el punto, amado que me escuchas y amado hermano. Hasta que no entendemos nuestra condición, hasta que yo no entienda que yo soy un vil pecador, yo no podré jamás ver al Salvador, ni mucho menos entender que lo necesito, pues siempre buscaré cómo justificar mi maldad, mi condición. Otros lo hacen peores,
Todo el mundo lo hace. Nadie es perfecto. ¿Cuántas excusas levantamos para no reconocer nuestra condición? ¿O nos enojamos? Yo no mandé a Adán a pecar. O muchas veces hasta abusamos del amor y la gracia de Dios, hasta atrevernos a decir, Dios me entiende, Dios sabe que soy pecador. En fin, que hasta que no llegamos a ese estado de humillación y de reconocimiento de la condición en la que estamos, seremos incapaces de comprender por qué Cristo murió allí en una cruz. Aún cuando celebre la Semana Mayor. Y para algunos me atrevería a decir que da igual que la pases en la playa o la pases en un templo sentado, sin cambiar, daría igual. Porque es solamente cuando llegamos a ese estado de miseria, de pobreza espiritual, de reconocer que no había esperanza, que no había remedio, es solamente cuando podemos elevar la mirada al cielo, cuando podemos mirar a la cruz y encontrarle el verdadero sentido, encontrarle el verdadero valor. Jamás lo podremos ver si primero no vemos nuestra condición. No la podremos entender. La podrás ver con tus emociones, con tus ojos. Pero la cruz hay que verla desde adentro, no con los sentidos. Tocarla, verla, sentirla, colgarla en el cuello, no cambia a nadie. Es solamente cuando un corazón contrito, humillado, reconociendo su corrupción, su maldad, puede verla y encontrarle la belleza que muchos no le vieron el día en que lo entregaron en aquella cruz. Es entonces cuando la cruz se ve hermosa. Es cuando entonces entendemos el dolor, la humillación que Cristo sufrió. Es cuando yo puedo entender por qué no le tocaba a Él ese lugar sino a mí. La que debía estar allí era yo y no Él. La pecadora soy yo. El pecador eres tú. Y al no lograr comprender por qué un hombre santo, sin malicia, sin pecado, tomó mi lugar. Por años yo no lo entendía, pero en la medida que pasa el tiempo y voy tomando conciencia de mi maldad y de mi incapacidad para cambiar, entonces terminas amándolo más, porque sabes que si no hubiese sido por Él, no había esperanza, no había manera
de librarnos de la muerte eterna. Dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Pablo nos invita a dar gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo desde el cielo. A dar gracias por las bendiciones espirituales. Y Pablo escribe esta carta desde la prisión. Algunos dicen cuando estuvo preso en Roma. La carta de Efesios se conoce como una de las 4 cartas de la cautividad, o también se le conoce como las cartas cristológicas, porque exaltan tanto la obra de salvación de Cristo. Y Pablo allí desde la prisión seguía dando gracias por lo que Cristo hizo en su vida. Porque es que cuando entendemos y se nos va revelando con el pasar del tiempo el significado de la cruz, de su muerte, de su resurrección, aprendemos a dar gracias por encima de cualquier circunstancia. Y eso Pablo lo aprendió muy bien. Se regocijaba a pesar de la circunstancia, porque descubrió que el contentamiento en él estaba en haber sido liberado de aquella muerte eterna y haber determinado vivir para aquel que tomó su lugar. Cuando podemos comprender eso, podemos humanamente ser trastocados por las situaciones de la vida, pero jamás derribados, porque nos sostiene el gozo de haber descubierto y entendido que tenemos vida eterna con Jesús. Esa esperanza nos mantiene en pie y nos hace recordar que las aflicciones en este mundo son breves y ninguna se compara con lo que nos espera en la eternidad con Él. ¿Cuáles bendiciones espirituales son esas? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Puedes tú comprenderlas? ¿Enumerarlas? Son tantas, ¿verdad? Sin embargo, él detalla algunas. Yo diría que estas son el cimiento de todas las demás. Y dice que Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Quiere decir que por medio de Cristo, de aquella muerte, aquella sangre que se derramó, esa sangre que fue la única capaz de limpiar toda maldad en cada uno de nosotros, nos acercó nuevamente a Dios y nos convirtió en hijos. Gracias a ese amor de Dios, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Y por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó, escucha bien, nuestros pecados. Nos redimió
y nos liberó de toda culpa, remisión de pecado. Nos redimió y todos nuestros pecados fueron remitidos por causa de su sangre. Y esto simplemente lo hizo por su inmenso amor. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio. Cada ser humano es un buen candidato para ser parte de esta salvación. Pues Dios no tiene favoritos. Todo aquel que reconoce su necesidad de Dios, y para eso tiene que reconocer primero su condición de que vive lejos de Dios, separado de Dios, dirigiendo su vida a su manera y como quiera. Y para eso Dios hizo provisión, para que fuéramos suyos y recibiéramos todas sus promesas. Dios en su misericordia sabía que estábamos muertos para Él por causa del mal y del pecado. Dice la Escritura, cuando vivíamos sin Dios, estábamos muertos para Él, haciendo el mal, viviendo en pecado, siguiendo el mal ejemplo de la gente de este mundo, obedeciendo al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen. ¿Escuchaste bien? Este mundo está infectado de espíritus de maldad. Y hay uno más poderoso que los dirige. No tenemos ni por qué mencionarlo. Sabemos que existe. Y muchas personas viven dominadas por espíritus inmundos que los guían a hacer el mal. Si bien es cierto que tenemos un libre albedrío, también empeora la condición cuando le damos la espalda a Dios, pues nos convertimos en instrumentos de Satanás y de sus espíritus inmundos para hacer tanta maldad. ¿Cómo podemos explicar tanta violencia que nos rodea? Tanta criminalidad, tanta corrupción. Claro que hay un libre albedrío. No le podemos echar la culpa a Satanás. Somos seres pensantes que debemos tomar decisiones y elegir quién nos va a gobernar, quién nos va a dominar, quién nos va a dirigir. Y cuando vivimos lejos de Dios, dice, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, que están obviamente dominados e influenciados por espíritus de maldad. A nosotros o nos guía el Espíritu Santo o nos guían espíritus de maldad. ¿Quién te guía a ti? Hoy puedes elegir ser guiado por el Espíritu Santo, porque no tan solo Cristo vino a tomar tu lugar en aquella cruz
lo que simbolizaba la muerte eterna. Que si tú mueres hoy y tú no te tornas a Dios, vivirás lejos de Dios para siempre. Porque después de la muerte, sí, hay vida. Dice la palabra que se resucitará, ya sea para estar con Dios por la eternidad o pasar la eternidad lejos de Dios en tormento eterno. Y Cristo vino a liberarnos de esa sentencia final. Y también rogó al Padre para que fuéramos socorridos, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que ahora nos gobierna, el que nos guía. ¿Quién te guía a ti? Un día Pedro le habló a Jesús y le dio un consejo, que no hiciera la voluntad de Dios. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedro, te comportas, hablas como Satanás. Muchas veces nos comportamos de esa manera. Y Pedro estaba al lado del Maestro. Ahora podemos entender por qué el mundo está como está. Por qué la humanidad cada día va en decadencia y la maldad sigue aumentando. Sí hay espíritus inmundos y de maldad. Sí hay un gobierno en el mundo de los espíritus que se quiere establecer. Pero tenemos libre albedrío, una voluntad que podemos redirigir para hacer lo correcto. Y que a pesar de este cuerpo débil, inclinado al mal, cuando reconocemos y entendemos que nuestra esperanza está en Cristo, que nos limpia de toda esta maldad y todo este pecado, que nos da la fuerza para que en medio de nuestra debilidad podamos siempre hacer lo correcto. Y si fallamos en algún momento, no perder la esperanza ni el desánimo, sino ir corriendo a los brazos del Maestro a buscar pecado, a buscarle perdón de pecado para nuestra condición. E inmediatamente nos limpia, nos santifica, nos levanta para poder seguir hacia adelante. Hasta recibir la hermosa promesa de la resurrección, donde tendremos un cuerpo sin corrupción, sin inclinación al mal. ¿Te imaginas qué belleza? Un cuerpo que no se va a enfermar. Un cuerpo que lo único que quiere es hacer lo correcto. Una mente sana, un corazón puro. Así como estaba Adán y Eva antes de desobedecer. Volveremos a aquel estado de santidad y de gloria. Un cuerpo totalmente glorificado. Qué hermosa esperanza. Eso nos debe animar cada día a cambiar y ser mejores cristianos. Hay esperanza que se puede comparar una vida eterna con una vida tan breve terrenal. Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por la culpa de nuestros pecados, nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado de la sentencia que teníamos gracias al amor de Dios. Pues Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó
y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hay un lugar en el cielo esperando por ti. Solo basta con que hoy al menos comiences dando este primer paso, como un día yo lo di hace muchos años atrás, sin comprender muchas cosas que comprendo hoy. Pero al menos aquel día entendí que algo no andaba bien en mi vida, que quería un cambio, que no sabía qué rumbo tomar. No sabía muy bien lo que quería. Ni tampoco entendía tan claro lo que me decían. Pero simplemente cerré mis ojos y me abandoné en sus brazos. Y no falló. Aunque yo no entendía muchas cosas, una sí tenía bien clara. Algo faltaba. Algo necesitaba. Y cuando me dijeron que Jesús era el camino, me tomé de su mano. Y poco a poco Él me ha ido guiando. Y cuando mi pie resbala, me ayuda a enderezarlo. Cuando me canso, me infunde aliento. Y cuando le fallo, me perdona. Y simplemente me dice, levántate, hay que continuar. En ese caminar lo vas a ir conociendo. No tienes que entender todo ahora. No tienes que saber mucho. Con que comiences reconociendo que lo necesitas a Él. Aunque no entiendas tantas cosas, en el camino lo irás conociendo. Pero eso no podrá ocurrir si no te decides a seguirlo a Él. Procura que esta Semana Santa sea una diferente. No importa que estés en la playa. Da igual. Él es omnipresente. No importa que estés en el carro. No sé a dónde te hayas ido en este tiempo. Lo importante es que reflexiones, te tomes un tiempo. Y si le has dado oportunidad a otras cosas en la vida, creyendo que te van a ayudar, para luego descubrir que fue simplemente una idea fugaz, entonces, ¿por qué no permitirle a Él? ¿Por qué no darle una oportunidad? Yo me decía, la maldad tiene que existir. Porque, ¿cómo es posible que existiendo un Dios tan bueno, tan amoroso, no lo podamos desear? No le podamos creer que lo único que quiere es ayudarnos y a levantarnos de la condición en que estamos. Definitivamente que tiene que haber un mal que existe, que nos ciega el entendimiento y nos hace creer, como le dijo a Eva
Eso no es verdad. Y dentro de esa mentira que le dijo, introdujo el mal. No permitas que esa serpiente antigua que no ha cambiado te engañe como engañó a estos primeros hijos de Dios. No le sigas creyendo. Dios te ama. Y lo único que tiene para ti son pensamientos de bien. Te invito a que mires la cruz con los ojos de tu alma y puedas hallar el significado en ella. Y verás que nada quedará igual. Confío y elevo esta oración que elevó Pablo, diciendo: le pido a Dios que te haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que estás siendo llamado y de la salvación que Él te ha dado. Le pido a Dios de todo corazón que cada persona, cada vida, y aún creyentes que todavía no han nacido ni de nuevo y simplemente ocupan un banco, le pido a Dios de corazón que, como ocurrió con Pablo, cayeron sus escamas de los ojos y todo fue diferente. Que lo que esté nublando tu entendimiento, que lo que esté impidiendo en tu corazón poder verlo, se derribe, sea quitado. Lo que te mantiene lejos de Dios, aquello que se estableció dentro de tu alma y de tu corazón. Desde nuestra incapacidad de buscarlo hasta todo el dolor añadido con el paso de los años, que nos lleva a dudar de su amor. Yo le ruego a Dios que todas esas escamas se derriben y puedas descubrir la hermosura de su amor y de lo grato y apacible que es descansar en sus brazos. En el bendito nombre de Jesús, que esta semana mayor sea una diferente para ti, en el bendito nombre de Jesús.